Para nombrar a los alcanos ramificados se siguen una serie de pasos. Primero se busca la cadena de carbono que sea más larga y esa será tu cadena principal. Y tu cadena principal es la única que puede tener la terminación ano. Si en un mismo compuesto existen más de una cadena con igual longitud, vas a tomar como principal a la que esté más sustituida, es decir, la que tenga más ramificaciones. Cuando una vez que determines cuál es tu cadena principal, vas a empezar a enumerarla por el extremo más cercano a las sustituyentes, a las ramificaciones, de forma tal que los carbonos que tengan sustituyentes tengan el número más pequeño posible. Se nombran las cadenas laterales, es decir, las ramificaciones, sustituyendo el prefijo ano del alcano por il. Todas aquellas ramificaciones deben terminar en il, por ejemplo, metil, etil, propil, butil, ciclopentil, ciclohexil, ¿ok? Si hay dos o más cadenas iguales, es decir, si en un mismo compuesto tienes dos metil, entonces tú los unes y utilizas los prefijos que indican cantidad, por ejemplo, 3,4 dimetil. Si tienes, por ejemplo, 3 etiles, serían trietil. Importante, estos prefijos que indican cantidad no son tomados en cuenta en el orden alfabético al momento de comparar los sustituyentes para ver quién va primero en el nombre. Y por último, una vez que armes tu nombre, colocas el nombre del alcano principal con la terminación ano sin dejar espacio. Recuerda que los compuestos orgánicos siempre deben ser escritos en minúscula. Vamos a cada una de estas normas a estudiarla por separado, para una vez ir haciendo ejercicio. La primera norma dice que debemos buscar la cadena de carbono más larga y que esta será nuestra cadena principal, la única que puede terminar en ano. Y que en caso de que existan más de una cadena con igual longitud, se elige como principal la que tenga más sustituyentes. Veamos qué quiere decir eso. Por ejemplo, tenemos este alcano ramificado. Es un alcano ramificado porque de él sale otra cadena. Nosotros vamos a ver cuál es la más larga para tomar esa como nuestra cadena principal. Y empezamos de extremo a extremo a evaluar hasta que consigamos la que tenga más carbono. En este caso, la cadena principal o la más larga viene siendo esta. Esta es la única que puede terminar en ano. Ahora, la segunda duda es por dónde empezamos a enumerar, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, por el extremo más cercano a esa ramificación que está saliendo. Quiere decir entonces que aquí colocamos el 1, aquí el 2, aquí el 3, el 4, 5, 6, 7 y 8. Mi cadena principal tiene 8 carbonos, por lo tanto va a llamarse octano, pero en el carbono 4 está saliendo un radical, una cadena más pequeña, una ramificación. Tenemos que ver cuántos carbonos tiene esta cadena, en este caso tiene 2. Por lo tanto, el prefijo que se utiliza cuando hay 2 carbonos es ec, pero tenemos que colocar la terminación il. Eso sería un etil que está saliendo del 4. Por lo tanto, el nombre de este compuesto sería 4-etiloctano. Fíjense que del sustituyente al nombre de la cadena principal no dejo espacio. Coloco 4-etil y el octano pegadito, todo en minúscula. Ahora evaluemos este ejercicio. Tenemos dos ciclopentanos que están conectados. La diferencia es que en uno de ellos sale una cadenita que tiene un carbono y en el otro no. Entonces tengo dos cadenas de igual longitud, dos ciclopentanos. ¿Cuál será el principal? El que esté más sustituido. En este caso el principal será este porque va a tener dos sustituyentes, mientras que en el otro tendríamos nada más uno. Esta es mi cadena principal porque tiene dos cadenas que tenían 5 carbonos cerrados, es decir, los ciclopentanos, pero había uno que estaba más sustituido que otro. Esta es mi cadena principal, ¿por dónde empiezo a enumerar? Bueno, cuando un ciclo es tu cadena principal y tiene dos sustituyentes, es decir, está disustituido el ciclo, estos sustituyentes siempre estarán equidistantes y tú empezarás a enumerar por donde esté el sustituyente de menor orden alfabético. Les explico. Este sustituyente tiene un solo carbono, por lo tanto, su prefijo es mec, se le coloca la terminación il, eso se llamaría metil. Y el otro sustituyente es un ciclopentano, pero como no es mi cadena principal, no puede terminar en ano, entonces se llamaría ciclopentil. La C de ciclo va primero que la M de metil, por lo tanto la enumeración sería 1, 2, 3. Esto ocurre siempre que los ciclos nada más tengan dos sustituyentes. Cuando los ciclos estén disustituidos, le vas a colocar el 1 al que comience con la menor letra, su nombre comience con la menor letra en el alfabeto.
Entonces, el nombre de este compuesto sería, el orden alfabético, 1-ciclopentil 3-metilciclopentano. Evaluemos un poco este nombre. Fíjense, ¿por qué el ciclopentil va primero? ¿Porque tiene el número 1? No, porque la C de ciclo es primero que la M de metil. Y los nombres de los compuestos orgánicos, los sustituyentes, se colocan en el orden del alfabeto, es decir, cuya letra inicial de su nombre esté menor en el alfabeto. La C de ciclo es menor que la M de metil. Otro detalle importante es que los sustituyentes van separados por guiones. Un ciclopentil, guión 3, guión metil. Y luego el último sustituyente del nombre del alcano principal si no se deja espacio ni guión. Sería un ciclopentil 3-metil ciclopentano. Sigamos viendo los pasos. Aquí tenemos los pasos que habíamos estudiado y vamos a estudiar el tercer paso. ¿Por qué el tercero? Porque ya el segundo lo estudiamos también. En el segundo decía que se debe numerar la cadena por el extremo más próximo a la ramificación. Y eso fue lo que hicimos en el caso pasado. Empezamos a colocar los sustituyentes de forma que ya quedaran el número más bajo posible. El tercer paso, se nombran las cadenas laterales indicando su posición en la cadena principal con el número donde está, ya eso lo hicimos. Pero en el caso de que se repitan los sustituyentes, debes que emplear los prefijos que indican cantidad. Vamos a ver de qué se trata eso. Tenemos este ejercicio. Mi cadena principal será la cadena más larga, en este caso este. Debo empezar a numerar por el extremo más cercano a las ramificaciones. Entonces debo empezar en este caso a numerar de esta forma, que es el extremo más cercano a las ramificaciones. Ok, entonces me doy cuenta que del carbono 2 y del carbono 3 salen sustituyentes metiles. Como son iguales, yo los agrupo. En el 2 sale un metil, en el 3 sale un metil, por lo tanto coloco 2,3-dimetilhectano. ¿Por qué hectano? Porque mi cadena principal tiene 7 carbonos, entonces termina en hectano. ¿Por qué di? Porque se repite el metil 2 veces. Si se repitiera 3 sería tri. ¿Y por qué 2,3? Porque los metiles están en el carbono 2 y en el carbono 3. Y siempre se deben colocar en forma ascendente. No debo colocar 3,2. No, es 2,3, el menor primero. Los prefijos que indican cantidad no son tomados en cuenta para el orden alfabético del sustituyente, excepto cuando son la primera letra de una cadena lateral que va entre paréntesis. ¿De qué se trata esto? Por ejemplo, tenemos este ejercicio. Fíjense, mi cadena principal aquí es la más larga, en este caso esta. También puede ser la que va de derecha hacia arriba, porque te va a dar el mismo número y con la misma cantidad de sustituyentes. En este caso vamos a tomar esta. ¿Por dónde empezamos a enumerar? Empezamos a enumerar por el extremo más próximo a las ramificaciones. Quiere decir que en el carbono 3 está un etil, en el carbono 4 está un metil, en el carbono 5 está un metil. Como son iguales, los agrupamos y los llamamos 4,5 dimetil. Ahora, al momento de armar nuestro nombre, nosotros pudiéramos pensar que la D de di versus la E de etil. No. Se toma en cuenta la M de metil versus la E de etil, porque el prefijo que indica cantidad, di, no es tomado en cuenta para el orden alfabético. Ni di, ni tri, ni tetra, ni penta, ni hexa, nada que indique cantidad. Entonces, en este caso, al comparar la E de etil versus la M de metil, el etil iría primero y el nombre correcto de este compuesto sería 3-etil 4,5 dimetilnonano. ¿Por qué nonano? Porque mi cadena principal tiene 9 átomos de carbono. Algunos nombres comunes de sustituyentes que vamos a utilizar nosotros en los ejercicios frecuentemente son estos. Esto es un isopropil. Esto que parece como una culebrita que está abajo, no es que el isopropil sea así, sino que imaginémonos que esa es una cadena principal y que de allí sale una Y. La isopropil es como una Y. Termina en propil porque el prefijo proc significa que tiene 3 carbonos y il significa que es un sustituyente. Y el prefijo iso significa que hay dos lados iguales. Por eso es que es como una Y. Tenemos 3 carbonos que están distribuidos como una Y. Ahí les puse las 3 formas posibles de que les puedan dar el isopropil. Se los pueden dar como una Y, se los pueden dar en cadena de hidrocarbonada, de esa forma.
También tenemos otro que vamos a emplear mucho, que es el sec-butil. ¿Okay? El sec-butil se puede escribir sec-butil o S-no punto, perdón aquí, butil. Y el sec-butil tiene 4 carbonos, pero un lado es más largo que otro. ¿Okay? Normalmente lo vamos a ver en los ejercicios y vamos a identificar esto como sec-butil. Por último, el que vamos a usar como en mente tiene como una patica de gallina o una cruz y se le conoce como ter-butil o T-butil. Importante, para el orden alfabético del isopropil, en el momento que vayamos a estar comparando los sustituyentes para saber quién va primero en un nombre, se toma en cuenta la I de isopropil. Sin embargo, en el caso del ter-butil y el sec-butil, se toma en cuenta la B de butil, no la S de sec o la T de ter. Esto es porque los prefijos que indican posición no son tomados en cuenta para el orden alfabético. Veamos este ejercicio. Aquí nuestra cadena principal va a ser la cadena más larga, en este caso va a ser el ciclo. ¿Okay? Y tenemos en este ciclo que tenemos 3 sustituyentes que salen del ciclo que están en carbono consecutivo. ¿A quién le vamos a colocar el 1? Al que tenga el nombre con menor orden alfabético. Insisto, esto ocurre cuando tienes un ciclo y los sustituyentes están de manera consecutiva, es decir, están pegaditos, no hay carbonos libres entre ellos. Tú tienes que ver por dónde empiezas. Entonces, para saber, evalúa los 2 sustituyentes que estén en las esquinas del ciclo, es decir, los que estén en los extremos de hasta donde llegan. Y en este caso tengo en el 1 un etil y en el otro lado tengo un isopropil. Como la E de etil va primero, ahí se coloca el 1, en el 2 sería otro etil y en el 3 un isopropil. Fíjense, les repito, cuando los sustituyentes están consecutivos en un ciclo, siempre vas a empezar por el que tenga menor orden alfabético. Y por supuesto, vas a bajar o vas a subir dependiendo de dónde estén los otros sustituyentes. Siempre buscando el menor número posible para los sustituyentes. Entonces aquí agrupo, en el 1 y en el 2 están 2 sustituyentes iguales y en el 3 estaría el isopropil. Sé que es un isopropil porque tiene forma de Y. Entonces, este ejercicio se llamaría 1,2 dietil 3 isopropil ciclohexano. Evaluemos aquí otro ejercicio. Me gusta este ejercicio porque aquí los sustituyentes no están consecutivos. Entonces, no aplica la norma anterior. Entonces, ¿qué ocurre cuando están consecutivos? Tú buscas y empiezas a enumerar por el que tenga menor orden alfabético. Pero en el caso de que estén como este, que no están consecutivos, tú empiezas a enumerar por la sumatoria menor, por donde te dé menor. Si yo empiezo por donde está el terbutil y sigo para arriba, los sustituyentes estarán en el 1, 2, 3, 4, en el 1, 3, 4. Mientras que si empiezo del metil hacia arriba, hacia el terbutil, estará en el 1, 2, 3, 4. Entonces me conviene más del metil hacia arriba porque así le tocan los números más pequeños posibles a los sustituyentes. Entonces quedaría enumerado de la siguiente forma, 1, 2 y luego tenemos en el 4 el terbutil. Para el nombre, ahora sí, yo tengo que ver el orden alfabético donde comienzan. El que está en el 1 se llama metil, con M. El que está en el 2 se llama etil. Le va ganando para ir primero, pero el que está en el 4 se llama terbutil. Y quedamos que en el caso de los terbutil se toma en cuenta la B. En el alfabeto sería A, B, C, por lo tanto el butil va primero. No importa que su número sea 4, lo que me importa es la letra con que inicia. Siempre los nombres de los compuestos orgánicos se arman en orden alfabético. Por lo tanto, el nombre de este compuesto sería 4-terbutil, 2-etil, 1-metil, ciclohexano. ¿Okay? Aquí faltó al final agregarle el ciclohexano. Veamos este ejercicio que está acá. En este ejercicio tengo un conflicto porque tengo una cadena abierta que está conectada a un ciclo. ¿Cuál será mi principal? La que tenga más carbono. En el caso de la abierta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos y la cerrada tiene 6. Entonces la abierta gana porque tiene más carbono. Esa será mi cadena principal. ¿Por cuál extremo empiezo a enumerar? Si de derecha a izquierda o de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Por donde esté más cerca el sustituyente. Entonces en este caso comenzaría 1, 2, 3 de izquierda a derecha.
Entonces yo en el 3 tendría un ciclohexil de una cadena de 7 que sería hectano. Sería 3 ciclohexil hectano. Aquí les dejo un ejercicio tipo examen para que lo resuelvan en casa y las 10 primeras personas que me lo envíen con el nombre correcto tendrán un plus en el examen o en la evaluación. ¿Okay? Les recomiendo que lo hagan porque de verdad van a encontrarse con cosas allí que hay que explicar varias normas de las que estudiamos. Nos vemos en la próxima clase.